Les damos la bienvenida a este tiempo en el que reflexionamos sobre temas del diario vivir. Esperamos resulte de edificación y bendición para sus vidas. Ya de antemano muchas gracias por permitirnos entrar a sus hogares. Vosotros también estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no esperéis. Lucas 12:40. Buenas noches, queridos amigos, queridos hermanos, y bienvenido a Reflexiones de Medianoche. Desde aquí, desde la ciudad de Bruselas, Bélgica, para todos ustedes, sean bienvenidos. Por favor, denle like a este video, suscríbase a nuestro canal para que cada cierto tiempo, cuando subamos un video, usted pueda recibir por parte de la plataforma un mensaje que estamos en el aire o que hemos subido un video. Bien, dicho esto, hoy quiero compartir con ustedes un tema que hace mucho tiempo he querido tocar. Me he estado informando, he estado tratando de buscar información referente al mismo. Me he suscrito a algunos canales serios que tienen una postura bastante abierta respecto a la interpretación de las Sagradas Escrituras. También he estado informándome a través de comentaristas bíblicos serios. Y yo creo que ahora más que nunca, nosotros como iglesia, como pueblo de Dios, tenemos que informarnos, tenemos que llenarnos de ese bagaje, de ese conocimiento, no de un simple conocimiento que se desprende de la mente de los hombres, sino de Dios. Dios tiene la revelación. Dios es el que nos muestra y nos indica las cosas que sucedieron, están sucediendo y van a suceder posteriormente. Y por eso es importante que nosotros nos informemos. Y este tema que vamos a analizar a través de Reflexiones de Medianoche tiene que ver con las consecuencias de lo que hoy estamos viviendo, tiene que ver con la caída del hombre, tiene que ver con la creación del ser humano. Y muchas veces nosotros no entendemos algunas cosas, no interpretamos correctamente en función a la palabra de Dios y a su original lo que realmente aconteció con la caída de Adán y Eva. Hoy yo quiero hablarles sobre este tema que he titulado la simiente de la serpiente. Repito, la simiente de la serpiente. Y me gustaría citar algunos pasajes bíblicos, así que si usted quiere tomar apunte, hágalo. También hemos hecho un video aparte, o he creado un video aparte, donde hablamos de la simiente desde una perspectiva etimológica. Pero hoy vamos exclusivamente a enfocarnos sobre la simiente de la serpiente. Este video del que les he hablado aparece allí en la descripción de este. Así que le damos la bienvenida para que entremos en este fascinante tema que muchas veces, repito, la iglesia desconoce por falta quizás de interés, porque para nosotros muchos leer la Biblia en sus intrincados pasajes y textos bíblicos como que nos aburrimos y nos confundimos. Pero no es necesario que nos tengamos que confundir ni que tengamos que decir que es muy aburrido, porque lo he escuchado de boca de muchos. Es necesario que nosotros hagamos un esfuerzo y podamos entender e interpretar correctamente las Sagradas Escrituras. De manera que lo que hoy voy a tocar es algunos planteamientos que voy a hacer son suposiciones, pero en la mayoría de lo que voy a hablar está basado en las Sagradas Escrituras. Y en cuanto a las suposiciones, y valga la redundancia por mencionar este término, me estoy refiriendo a que estamos suponiendo que sucedió esto o sucedió lo otro. Así que vamos inmediatamente a entrar a este fascinante tema que estoy seguro que va a ser de bendición para todos ustedes. Entonces, tendríamos que definir
lo que es simiente. Y no vamos a tratar de entrar en palabras confusas, extravagantes, para definir este término. Mire, simiente simplemente significa semilla, también grano, o podemos llamarle inclusive semen o esperma. ¿Por qué menciono el término simiente y semilla, esperma? Porque tiene que ver con lo que vamos a tocar. Primeramente, cuando usted siembra una semilla de naranjo, de manzana o cualquier otro tipo de fruta, esa semilla va a germinar y va a dar muchos frutos, muchas manzanas, muchos naranjos y así sucesivamente. Eso es una semilla. En el caso biológico, en el ser humano, nosotros, los hombres, tenemos una semilla que insertamos en la mujer a través del acto sexual, a través del semen. Y a partir de allí el semen y el óvulo de la mujer se unen, el espermatozoide, y luego se fusionan y luego surge la vida. Y es lo que ahora tú y yo somos. Entonces, cuando hablamos de semilla, estamos hablando, cuando hablamos de simiente, estamos hablando de semilla. Entonces, todo esto que les estoy mencionando es muy importante que nosotros lo entendamos. Repito, subrayo esto. Semilla lo podemos relacionar con el semen que el hombre insemina en el útero o en la parte de la mujer y que luego se une con el espermatozoide y se forma la vida. Eso no lo olvide, porque eso va a ser muy importante para que usted pueda entender lo que más adelante voy a mencionar. Entonces, cuando hablamos de la simiente de la serpiente, estamos hablando de la semilla de la serpiente. La semilla de la serpiente. La humanidad que hoy tenemos, de la cual usted y yo somos parte, tiene que ver mucho con esto. Cuando Dios creó a Adán y luego creó a la mujer, sacando de la costilla de él una parte para luego formar a la mujer, Dios lo hizo con un propósito. Y ese propósito tiene que ser entendido a la luz de la Sagrada Escritura. A la luz de la Sagrada Escritura. Y hoy vamos a tratar de entrar en este laberinto y por lo menos tratar de arrojar luz. ¿Por qué la importancia de que la iglesia, de que nosotros como cristianos entendamos la trascendencia, la importancia, repito, de comprender por qué hay una simiente conocida como la simiente de la serpiente? Así como Adán y Eva llegaron a tener hijos, a Adán, y perdónenme por utilizar estos términos, pero es lo que me viene a la mente. En el momento en que Adán inseminó a su esposa, en el momento en que Adán tuvo relaciones sexuales con Eva, le nacieron hijos. Él sembró su semilla en ella y de allí entonces nacieron sus hijos, entre los cuales los más conocidos, Caín y Abel. Y así sucesivamente. Cuando usted se casa y convive con su pareja, en este caso usted como hombre convive con la mujer que Dios le entregó o viceversa, de allí va a surgir entonces un hijo, una simiente de la que se va a reproducir en el espacio, en el tiempo y el espacio, y de ahí vienen entonces las generaciones y tras generaciones, y dependiendo del tipo de persona que usted sea genéticamente hablando, sus hijos serán saludables o serán enfermizos. ¿Me explico? Entonces, esto es muy importante que nosotros lo entendamos.
Bien, dicho esto, vamos a hacer un breve recorrido en las Sagradas Escrituras. Usted puede sacar su Biblia, su pluma y su papel o su cuaderno, como usted quiera, y anote esto. Y si no, posteriormente puede ver este video. Bien, vamos a tratar de ser lo más congruente posible, y esto tiene como propósito, además de reflexionar, también educarnos. Para poder entender la simiente de la serpiente y en lo que derivó todo aquello, las consecuencias que vinieron posterior a la caída de Adán y Eva, es importante que empecemos por el inicio. Primero Dios crea a Adán y a Eva. Dios crea a Adán, luego crea a Eva, los pone en el huerto del Edén para que ellos puedan vivir de acuerdo a los estándares establecidos por Dios, a sus mandamientos, y que se reproduzcan, porque había un propósito y un plan de Dios. Eso no lo olvides. Siempre Dios creó al hombre con un propósito, para que gobernasen sobre la tierra, para que poseyesen todo lo que había allí y se reprodujeran sanamente. Mire, vamos a buscar en Génesis capítulo 3, versículo 1. Y dice así, y aquí viene el asunto. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Una pregunta sutil. Ahora, vamos a poner en contexto esto. Satanás ya existía. Ya la rebelión se había dado, y no vamos a entrar en esos detalles ahora. Eso lo podemos hablar en otro video. Una tercera parte de los ángeles se vinieron con Satanás. Fueron destituidos de su condición, sobre todo Luzbel, quien luego llegaría a ser Satanás o el diablo, el tentador. Posteriormente, Dios crea la humanidad y pone en la tierra a un hombre y a una mujer, Adán y Eva, para que gobiernen, para que ellos se encarguen de administrar correctamente todo aquello que Dios había creado, y lo había creado para ellos. Todo lo que existía, frutos, animales, los seres que estaban en las aguas, los que estaban en el aire, los que volaban, etcétera, etcétera. Todo Dios lo había hecho perfectamente, todo era perfecto. Pero aparece en la escena Satanás. Y Satanás toma a una serpiente, a un animal. Parece, la historia nos indica que así es. Recuerde que la Biblia no se detiene en los detalles. Pero la serpiente era un animal que caminaba, tenía patas. Es posterior a lo que vamos luego a mencionar, que la serpiente llega a convertirse en un animal rastrero. Pero antes tenía patas. Así que aparece en la escena la serpiente, pero yo no voy a justificar a la serpiente. Pero la realidad es que la serpiente no tenía nada que ver en esto. Satanás, de alguna manera, que la Biblia, repito, no se detiene a dar los detalles, tomó posesión del cuerpo de ese animal, de la serpiente, la poseyó, y a través de la serpiente establece un diálogo con la mujer. Hay una intervención de la serpiente insinuándole a la mujer que Dios no era justo. Mire lo que dice el verso 1, repito. Pero la serpiente era astuta. Pero yo vuelvo a subrayar aquí. La serpiente, antes de ser lo que ahora era un animal con patas, y era un animal normal, sin malicia.
pero y no sé la mecánica que utilizó Satanás, pero el asunto es que tomó el cuerpo de la serpiente. Cuando dice, pero la serpiente era astuta, realmente quien era astuto era Satanás. Era Satanás porque él la poseyó. Dice que era más astuta que todos los animales. Así que eso es lo primero que tenemos que establecer. Hubo una intervención para poder entender por qué el hombre cayó, por qué el hombre se degradó a tal punto que Dios tuvo que destruir la humanidad de aquel entonces con un diluvio. Y aún más, ¿por qué a pesar del diluvio, a pesar de la matanza que se dio, porque pereció todo ser humano, exceptuando Noé y su familia? Pero luego que Noé y su familia tocan tierra seca, ellos se comienzan a reproducir y la maldad sigue. Porque cuando uno mira, se da cuenta de que, oye, yo pensé que con el diluvio y la destrucción, todo iba a terminar y Dios iba a levantar algo nuevo. Sí, ese era el propósito de Dios. Y no es que Dios se equivocó, atención. No es que Dios se equivocó. Dios lo sabe todo, lo conoce todo. Pero lo cierto es que el diluvio no exterminó la maldad. No exterminó la simiente de la serpiente. Porque vamos a observar cómo luego Nimrod comienza a levantar una gran torre para llegar donde Dios y ser mejor que Dios. Desafió a Dios y ahí Dios confunde las lenguas y los pueblos se dispersan por todo el mundo. Y así vamos a observar a través de ese mapa histórico cómo la humanidad, las culturas comienzan a desarrollarse hasta llegar al siglo XXI en el que estamos. Y la maldad ha ido incrementándose. La maldad ha ido creciendo cada día más y más. Entonces, volvemos nuevamente a Génesis, capítulo 1, verso 3. Capítulo 3, perdón, verso 1. La serpiente comenzó a interactuar con Eva. Comenzó a hablar con Eva. Mire, queridos amigos, esto no es una prédica, pero permítame darle una aplicación a lo que estoy hablando. Muchas veces nosotros entramos en conversación, en un diálogo con las tinieblas. Nosotros no somos de este mundo. Nosotros no pertenecemos a este mundo. Vivimos en esta tierra, vivimos en este sistema caducado, corrompido, que es la sociedad en la que estamos. Estamos aquí y no podemos salir de aquí. Pero nosotros no podemos hacer amistad con el mundo al punto que interactuemos con ellos como si fuesen nuestros hermanos. Yo quiero aclarar algo y esto puede resultar duro y difícil de entender, pero la gente que está en el mundo no son hijos de Dios. Aquel que no tiene a Cristo en su corazón no es hijo de Dios. Son criaturas hechas por Dios. Antes que el hombre cayera, es decir, Adán y Eva eran hijos de Dios. Pero al desobedecer a Dios, pasaron de hijos a simples criaturas descarriadas. Como dice Romanos 3:23, por cuantos todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y dentro de la gloria de Dios estaba ese privilegio de ser hijo. Dejamos de ser hijos. Dejamos de ser hijos. De manera, por más doloroso que suene, si su hijo, si su esposo, si su madre, su padre, sus hermanos, sus primos, sus amigos más cercanos no tienen a Jesucristo en el corazón, no lo han aceptado como su Señor y Salvador, no son hijos, son criaturas y que necesitan reconocer a Jesucristo. Mire lo que dice la palabra del Señor en Juan, capítulo 1, versículo 12. Un texto bíblico que todos deberíamos conocer. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Eso significa que no todo el mundo es hijo de Dios.
solo aquellos que han nacido en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. No sé, dicho esto, Adán y Eva fueron destituidos de la gloria de Dios. A partir de allí, todos los que nacieron de Adán y de Eva eran criaturas, pecadores, destituidos de la gloria de Dios hasta el día de hoy. La palabra de Dios no miente. Eso no fue una revelación, una declaración para ciertos hombres o ciertas etapas de la creación o de la historia. Es para todos hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy el hombre está destituido de la gloria de Dios. ¿Y cómo se inicia todo? Como hemos estado diciendo, con la aparición de Satanás. Tomó el cuerpo de la mujer, de la serpiente. Tomó el cuerpo y comenzó a hablar con la mujer, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho. Es decir, puso entredicho lo que el Señor les había dicho a ellos. Mire, observe que no estaba hablando con el hombre. ¿Dónde estaba Adán en ese momento? No lo sé. Pero el asunto es que la mujer se puso a hablar con Satanás. Y como decía hace un momento, usted no tiene por qué interactuar con el mundo. No tiene por qué usar los mismos términos. No tiene por qué convivir con gente que ama el pecado, porque tarde o temprano te van a traer a ellos. Entonces, la primera lección que tenemos que aprender en lo que estamos analizando a la luz de las Sagradas Escrituras es que cualquiera que se haga amigo del mundo se hace enemigo de Dios. Eva estaba declarando su enemistad con Dios, cosa que más adelante vamos a observar. Eva estaba haciendo una declaración de desobediencia y Satanás se estaba aprovechando de eso. Recuerde, se estaba aprovechando de eso para destruir el plan de Dios. El plan de Dios que es perfecto y que es agradable. Entonces vamos a observar que la mujer comienza a interactuar, comienza a conversar con un animal. Yo me preguntaba y yo me pregunto, ¿acaso la mujer no se puso en ese momento a pensar? Porque, bueno, yo quiero pensar, por eso decía en la introducción que vamos a suponer algunas cosas. No tiene que ser precisamente así, por favor. Todos nos podemos equivocar, entre los cuales estoy yo. Estoy suponiendo, no estoy estableciendo una doctrina. Pero parecía que en el caso de la serpiente podía hablar. Bueno, yo en lo personal creo que no. La serpiente habló porque Satanás la poseyó. La poseyó. Entonces, yo hago un ejercicio de lógica y yo me digo, la mujer no pensó, oye, estás hablando. ¿Quién eres? Porque han pasado muchos años desde que Dios los había puesto en el huerto, se supone. ¿Cuánto? No lo sé. Así que la mujer conocía bien el nombre de los animales. Sabía qué tipo de animal eran los alados, cuáles eran los animales rastreros, los anfibios, los animales carnívoros y todo eso. Así que ella debería haberse preguntado, ¿no les parece? Oye, estás hablando, pero parece que ni siquiera eso lo consideró. Simplemente empezó a dialogar con la serpiente. Craso error. Una conversación que la llevaría a la desobediencia. Mire lo que dice, ahí mismo estamos en el capítulo 3, versículo 2. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Ella no estaba obligada a responderle a la serpiente. No estaba obligada a hacerlo. La pregunta es ¿por qué lo hizo? Y surgen muchas preguntas. Muchas. No sé, yo me pregunto, en este momento me cuestiono y digo, pero ¿qué le pasó a Eva? Era lo que Satanás esperaba y quería. Porque si ella le pone un stop, un alto, y le dice,
No me interesa lo que me estás diciendo y lo que me estás proponiendo. Perdóname, Adán, ¿dónde está? Aquí hay un animal que está hablando conmigo y me está diciendo lo siguiente. La historia habría sido otra. Habría sido otra. Queridos amigos, mis queridos hermanos, hermanos en la fe, muchas veces nuestra caída, nuestra tragedia, nuestra desgracia y la desgracia de nuestras próximas generaciones tiene que ver con esto. Y eso está dentro de cada uno de nosotros y tenemos que luchar contra eso. Que tomamos decisiones como el conversar y explicarle a la gente cosas que tú no tienes por qué hacerlo, ni yo. Hay preguntas que la gente nos hacen y usted no está en la obligación de responderle. Y nosotros debemos entender esto, porque en el momento que tú aceptas tener primeramente un conversatorio con el enemigo, como en este caso era Satanás, tú estás sentenciando tu vida. Por eso es importante subrayar que tengamos cuidado con el tipo de amistades que tenemos. Por más amigo y amiga que diga ser, hermano, si no tiene a Cristo, graso error que cometemos. Inclusive dentro de las propias filas cristianas, entre los cristianos, hay cosas que nosotros nos debemos reservar y que solamente podemos hablar con Dios. Entonces la serpiente le mete la duda a la mujer. Mire lo que dice. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Mire lo que dice el verso 3. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Y la serpiente en el verso 4 dice: entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Como quien dice, eso es mentira. Eso no es cierto. Es decir, entró en una interactuación con este animal que en realidad era Satanás, que le estaba llevando al precipicio, a la perdición, como lamentablemente sucedería. Y hoy, a raíz de todo, a raíz de lo que ella hizo y lo que luego Adán apoyó, hoy nosotros vivimos como vivimos. Hoy nosotros somos lo que somos. Hoy el mundo está como está a raíz de todo esto. Eso nosotros lo debemos dejar y lo debemos tener muy, pero muy claro. Y luego que la mujer ya ha interactuado, ha hablado con la serpiente, han tenido una conversación ahí como si fuesen dos amigos. Es terrible, queridos amigos, queridos hermanos, cuando yo observo a cristianos, y entiéndaseme por cristianos, hombres y mujeres, cuando viven una relación con amigos en el mundo, mejor que con la de los cristianos de la iglesia. Es terrible cuando le dan más importancia y establecen una conexión donde los chistes amarillos y rojos son el pan de cada día. No entiendo cómo hay cristianos que pueden convivir, pueden compartir con personas que tienen una mente podrida. Es triste, porque ese tipo de relación son las que nos llevan, hermanos míos, al caos, a la destrucción, a la tristeza, al dolor, a la perdición de nuestros hijos. Que Dios tenga misericordia. Luego que la mujer ha hablado con la serpiente, viene algo que es terrible, viene la tentación. Mire el orden que estamos llevando. Llega la tentación. Cae la mujer en la provocación de la serpiente. Ahí mismo en el capítulo 3, versos 4 y 6, mire lo que dice. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¡Qué perversa! Y poquito a poquito, grano a grano, comenzó a convencer a la mujer, a atraerla a su terreno.
Eso sucede cuando el diablo comienza a atraernos a las cosas de este mundo. Mucho cuidado. Y el verso 6 dice, y vio la mujer. Mire, ella le está dando explicaciones a Satanás, a la serpiente, cosa que no debió haber hecho. Y luego pasa a lo visual y dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer porque ella consideraba que era bueno. No, porque fue la idea que le vendió la serpiente y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Yo supongo que cuando la mujer está dialogando con Satanás, con la serpiente, Adán no estaba allí presente. Porque ¿cómo puede ser posible que tú estás observando que tu esposa, tu compañera, está hablando con un animal que era evidente que no era algo natural? ¿Cómo es posible que tú estás observando eso y tú no haces nada? Por eso yo creo que Adán no estaba en ese momento. Aparece en la escena, la Biblia no da los detalles, pero aparece en la escena en el versículo 6, porque dice que fue apetecible, le gustó el fruto a ella y comió y luego le dio a su esposo. Yo no sé si Adán estaba allí, parece que sí, apareció en ese momento o posteriormente, no lo sé. Eso no tiene tanta importancia como saber que el hombre también comió del fruto. Algunos dicen que la manzana. ¿Dónde la Biblia dice manzana? Dígame, ¿dónde la Biblia dice que fue una manzana? Esos son inventos de los hombres, inventos de la gente. Ni manzana, ni pera, ni naranja, no lo sabemos, no sabemos ni nos interesa qué tipo de fruto era, pero era un fruto que les había sido prohibido comer. Y la mujer cayó en la tentación. Y luego que cayó en la tentación, hace que su esposo caiga. La mujer fue responsable, pero Adán también. ¿O acaso la mujer le puso una Magno 44 y le dijo, comes o te dejo y me voy con otro hombre? Comes o te abandono y verás cómo tú vas a hacer. No, él tomó su propia decisión. Yo soy de los que creo, esta es una hipótesis, como lo dije al principio, son supuestos. Pero yo creo que si Adán no comía del fruto, nada hubiese ocurrido. Nada. Tú comiste el fruto, allá ese es tu problema. Es posible que Dios la hubiese eliminado. No sé qué hubiese pasado, pero de una cosa estoy seguro, que la historia sería otra cosa. Quizás Dios le habría creado otra mujer a Adán. No lo sé, estoy suponiendo. Pero al comer ella el fruto, nada pasó. Todo estaba tranquilo. Todo estaba tranquilo. Ella comió el fruto, no se dio ningún cambio en lo físico, en lo emocional, en lo espiritual. El cambio, la transición del bien al mal se consume cuando Adán come del fruto. Mire lo que dice el versículo 7. Entonces fueron abiertos. Entonces, no cuando la mujer lo comió. Entonces, cuando Adán lo comió también, cuando le dio a comer a él, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Vuelvo a repetir, o Dios destruye a Adán y le hace otra mujer, o simplemente la vida sigue normal. Me desobedeciste, habrá alguna consecuencia, Eva, pero no se habría consumido el pecado. No se habría consumido. Y todo caminaría como Dios lo había planificado. Es lo que yo creo. Pero lamentablemente no sucedió así, queridos. No pasó así. Y por la culpa del hombre, entró el pecado no solamente en Adán y en Eva, sino que el pecado entró
en todos los animales, en el ambiente que les rodeaba, en la flora, en el reino mineral, el reino animal, en los peces, en todo se descarrió, todo se desconfiguró. El plan de Dios, entre comillas, había fracasado. Y la serpiente dijo, o Satanás dijo, logré lo que yo quería. Logré lo que yo quería. Y en cierta forma fue así. Entró el pecado por un hombre. Y ahí dice Romanos, voy a leerlo. Romanos, déjeme buscar un momento, por favor. Téngame paciencia. Pero en Romanos, capítulo, déjeme ver si lo encuentro, 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Romanos 6:23. Romanos 6:23. Entró el pecado y todo se contaminó. Todo. Absolutamente todo. Y desde entonces la humanidad vive sumida en una oscuridad. Vive sumida en las aberraciones más grandes que usted haya visto. Y todo lo que ahora vemos y somos testigos es consecuencia de esa mala decisión de Adán y de Eva. Yo les puedo asegurar que si Adán se resiste y le dice a Eva, ese es tu problema, tú sabrás qué le vas a responder al Señor, porque el Señor venía cada cierto tiempo y hablaba con ellos. Y tú sabrás lo que le dirás, pero yo no me voy a hacer cómplice de ti. Allá tú. Y otra historia, repito, otro gallo habría cantado. Pero lamentablemente no fue así. Entonces, por tanto, esto trae como consecuencia la desaparición de la inocencia. Todo desapareció en cuestión de segundos. En cuestión de segundos. Tú puedes construir algo que te puede costar toda la vida, años, décadas, y puedes estar allá en la cúspide. Pero en cuestión de segundos lo puedes perder todo. Lo que Dios había hecho y había programado como su agenda divina, sus planes, un mapa que Dios había diseñado para que el hombre se dirigiese por allí, en cuestión de segundos se destruyó, desapareció la inocencia. Ahí mismo en el capítulo 3 de Génesis, verso 7 dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Eso significa que tuvieron que tuvieron que ocultar su vergüenza, porque la mujer estaba desnuda, el hombre estaba desnudo, no había ningún tipo de pudor, no había ningún tipo de vergüenza, todo era normal, lógico, vivían en la inocencia, pero en el momento que el pecado entra, pierden todo eso. Y oyeron la voz de Jehová. Mire, en plural, oyeron. Ahora los dos estaban implicados. Oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre porque él era el responsable. A Eva tenía también una responsabilidad, pero él era la cabeza. Por eso, queridos amigos, queridos padres, aquellos que creo que es un mal término, padre y madre, que hacen ese papel, usted tiene una responsabilidad. Un día usted tendrá que presentarse ante Dios y tendrá que dar cuenta de sus hijos, de sus actos, de todas las cosas buenas y malas que haga en esta tierra. Eso no lo dude. Dios no dará por inocente al culpable. Y oyeron la voz de Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Aquí entró el temor. Pero no ese tipo de temor donde tú evitas y tratas de no hacer lo malo. Aquí sería miedo. Miedo porque se habían dado cuenta de la metida de pata. Por primera vez, Adán y Eva
sentían miedo de lo que podía venir sobre ellos. El verso 9 dice, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Tú, no ustedes, tú, porque tú eres el responsable. Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Ahí está la respuesta de Dios. ¿Quién te enseñó? Ah, lógico. Si sabes que estás desnudo y tienes miedo, es porque comiste del árbol que yo te mandé que no comieses. Y el hombre respondió, aquí viene la excusa. Eso es típico. Eso es típico en nosotros, incluyéndome yo mismo. Siempre vamos a tratar de culpar a otro y no somos capaces, no tenemos la gallardía de afrontar nuestros actos y decir, yo lo hice, yo lo asumo, nadie tiene culpa aquí. Mujer, la serpiente me engañó y comí. Por una parte, el hombre le echa la culpa a la mujer. Y la mujer dice, bueno, yo le voy a echar la culpa a Satanás, a la serpiente. El hombre le echa la culpa a la mujer y la mujer le pasa el balón a la serpiente. Típico en nuestro diario vivir. Desapareció la inocencia. A partir de allí comenzarían los estragos, la decadencia que llevaría, como dije hace un momento, a la destrucción del mundo de aquel entonces y así sucesivamente hasta el siglo XXI en el que estamos, donde la maldad no ha cesado de crecer y seguirá creciendo. La maldad seguirá creciendo hasta que Dios intervenga, como lo hizo quizás en el tiempo de Noé, donde Él tendrá que exterminar una vez por todas esa simiente de la serpiente. Pero no quiero llegar a ese punto todavía. Quiero matizar sobre esta parte. Desapareció la inocencia. Todos nosotros somos culpables. Nadie es inocente de nada. Por cuantos todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos. Aquí no hay nadie bueno. Todos somos malos. Y esto sonará un poco radical, pero eso es lo que la Biblia me dice. Por cuantos todos, no dice algunos, dice todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 6:23 luego dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. La paga del pecado es muerte. Aquí Dios no está condenando edades, no está condenando a ancianos, a niños, adultos, jóvenes adultos. Está condenando el alma, porque dice la Biblia en un pasaje de la Sagrada Escritura, el alma que pecare, esa morirá. Este tema es bien delicado, es un tema bastante profundo. Saber que inclusive los niños son culpables. Y decimos, ay, qué niño más bonito, qué niño más inocente, mira su carita, mira su travesura. Pues hermanos míos, tanto ellos como usted y yo, si no nos arrepentimos, tendremos que pagar con la eternidad en el infierno. Este tema lo tendremos que tocar en otro tiempo, en otro video sobre los niños. Así que quédese con eso. Dios no condena a los niños como tales, a los ancianos, a los jóvenes adultos. Él condena el alma. Y el alma no tiene edad. Eso significa que los niños están incluidos en todo esto. Eso es lo terrible del pecado. Eso es lo terrible de la maldad. Y permítaseme, ya que nosotros acá estamos celebrando el mes de las misiones, permítaseme decir que por eso debemos predicar el evangelio. Que la gente conozca la verdad, se vuelvan a Dios. Que la gente pueda tener la oportunidad de escuchar el evangelio y se arrepientan, porque están perdidos. No es que van a ser condenados, como dice Juan 3:18, sino que ya están condenados. Claro que sí. Y están condenados no por el pecado que han cometido después de nacido. No, están condenados por el pecado que Adán
y Eva cometieron. Porque ellos transfirieron ese pecado a toda la raza humana. Y todos estamos condenados. Satanás en ese sentido se salió con la suya. Transfirió toda su maldad a nosotros. Pero hoy hay una batalla entre la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer, como vamos a ver más adelante. Una batalla en la que nosotros estamos implicados hoy. Cada iglesia, cada cristiano tiene una batalla diariamente contra esta simiente diabólica que es la simiente de la serpiente, Satanás. Y aquí ya llegamos a un punto en el que es muy importante que usted, por favor, preste atención. Y lo voy a mencionar. Después de que la mujer y el hombre han pecado contra Dios y que han sido destituidos de la gloria de Dios hasta el día de hoy, hay una sentencia que Dios va a dejar muy clara, y a través de la historia de la humanidad y relatada por las Sagradas Escrituras, desde el Génesis hasta Apocalipsis, vamos a observar cómo esa sentencia se ha ido cumpliendo hasta el día que Cristo venga y saque su cosecha, nos saque de este mundo y este mundo sea juzgado y nosotros pasemos a recibir la recompensa de Dios ante el gran tribunal de Cristo, y los malos pasen al tribunal de Dios para ser juzgados y destruidos y nunca más existan, sino en el infierno. Todo eso va a tener un final, pero esa sentencia, repito, ha estado sobre el hombre como una espada de Damocles sobre su cabeza. Pero aquí vamos a ver tres sentencias sobre la serpiente, sobre la mujer y sobre el hombre. Lo vamos a leer ahí mismo en Génesis capítulo 3, versículo 14. Cuando Dios entonces observa y se da cuenta que sus planes momentáneamente han sido coartados, han sido detenidos, porque tarde o temprano el plan divino de Dios se va a cumplir, hermano. No hay nada, no hay serpiente, no hay Satanás, no hay demonio que lo vaya a detener. Se va a cumplir. Y estamos en ese proceso y estoy seguro que en cualquier momento nuestra redención se va a dar. Y Dios va a cumplir ese plan. Y creo muy personalmente que el milenio será un tiempo donde Dios cumplirá y completará lo que en Génesis no se logró. Pero bien, aquí vemos tres sentencias. Primera está en Génesis 3, 14, 15. Mire lo que dice. Y Jehová dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Aquí está categóricamente el dictamen de Dios, la sentencia de Dios. ¿Sobre quién? Sobre la serpiente. Y a partir de allí, la serpiente fue un animal rastrero. Recuerde, como dije al principio, pareciera que la serpiente tenía patas, caminaba. Porque no tiene sentido que el Señor diga a la serpiente: maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, y sobre tu pecho andarás. Significa que antes no andaba sobre su pecho, no se movía de esta manera, caminaba. Así que Dios la maldice a la serpiente. Mire que no maldijo a Satanás, quien usó a la serpiente. ¿Lo está viendo? No maldijo a Satanás. De hecho, ya Satanás estaba maldito. Satanás ahora ya no era Luzbel, ya no era el ángel aquel hermoso. Ya él se había rebelado contra Dios. Había sido destituido. Había sido
quitado de su cargo. Así que la maldición o la sentencia es sobre la serpiente. Pobrecita la serpiente. Pero no quiero entrar en más detalles referente a esto. Esto me tomaría mucho tiempo. Pero lo cierto es que la serpiente en ese momento recibe por parte de Dios una maldición, una sentencia. Y la vuelvo a leer. Dice, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Pero aquí, ahora sí, es lo que yo difiero o lo que yo interpreto. Por eso dije al principio, repito, hay suposiciones, hay tesis, hipótesis que yo establezco aquí en función a lo que leo y a lo que he investigado. Y pondré enemistad entre ti y la mujer. Aquí está hablándole a la serpiente, pero también le está hablando ¿a quién? Al que está dentro de la serpiente, el que utilizó a la serpiente. ¿Y quién es? Satanás, el diablo. Y pondré enemistad entre ti y la mujer. Aquí le está hablando a Satanás. Y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y desde entonces ha existido una batalla, cumpliéndose lo que dice el verso 15, lo que nosotros llamamos el protoevangelio. Y pondré enemistad entre ti, es decir, entre tú, Satanás, y la mujer. Pero aquí no estaba hablando simplemente de la mujer, sino de la descendencia de la mujer. Estaba hablando, para llegar, para ser más claro, estaba hablando de Jesús. Y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esa profecía, ese mensaje se cumplió cuando Cristo muere en la cruz, cuando Satanás hiere al Señor. Todos lo sabemos, todos lo hemos leído. Y desde entonces, queridos, ha existido en toda la historia de la humanidad esa batalla constante entre el bien y el mal, entre la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. Siempre ha existido esa batalla, pero no solamente eso se concretiza y se materializa cuando Dios escoge a una nación para ser su pueblo especial, tesoro, nación santa, una nación de sacerdotes. Hablo de Israel, sino que también está hablando de aquellos que estamos en Cristo Jesús. Hay una constante batalla todos los días. Siempre el enemigo va a tratar de confabularnos, va a tratar de ponernos en contra de Dios. Ha tratado de destruir esa relación que Dios ha entablado por medio de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Ha tratado de destruirla, porque ya el Señor lo había dicho, hablándole a Satanás. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Aparentemente Satanás hirió al Señor en el calcañar, pero el Señor le dio en la cabeza. Lo derrotó. Bendito sea nuestro Señor. Lo derrotó para siempre. Pero también vamos a observar una sentencia sobre la mujer. Verso 16. Y dice, luego que le da una sentencia a la serpiente, a Satanás, luego se dirige a la mujer y le dijo, multiplicaré, verso 16 del capítulo 3, multiplicaré en gran manera los dolores en tu preñez, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Eso es lo que ha quedado como consecuencia de la desobediencia. La mujer, además de otras cosas que ella lamentablemente no puede controlar, una de las cosas que Dios le dijo, que con dolor daría a luz sus hijos. Eso significa que antes, si es que Eva y Adán tuvieron hijos antes, como algunas tesis proponen, que ya antes de la caída
ya Adán y Eva habían tenido hijos. Puede ser cierto, no lo sé. Pero de ser, si fuese así, Eva no tenía dolores en dar a luz. No tenía dolores. Así que a partir de la caída, Eva, toda su preñez, todos los síntomas de una mujer que está embarazada, lo iba a experimentar. Si hubiese, repito, existido hijos antes de la caída, nada de estas cosas la mujer experimentaba. Pero se supone que después de la caída, según la palabra de Dios, la mujer comenzó a experimentar dolores, a experimentar las reglas, a experimentar todas aquellas sensaciones desagradables que una mujer en estado de gravidez vive. Y todo fue por causa del pecado. Y la Biblia dice que el marido se enseñorearía de ella. Darás a luz los hijos y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Podemos hablar muchas cosas de esto, pero lo cierto es que hasta el día de hoy, las consecuencias de la desobediencia de Eva trajo como producto todo lo que ustedes, las mujeres, hoy están viviendo. Y no con esto estoy diciendo que ustedes son malas y que ustedes son unas perversas y que se lo merecen. Dios me libre. No estoy diciendo esto. Lo que estoy diciendo es que hubo una sentencia muy clara. Por eso es que a los jóvenes yo les aconsejo, sobre todo a las señoritas, que no se acuesten antes del matrimonio, porque en el momento que lo hacen pierden su virginidad y no la podrán recuperar nunca más. Eso es parte de la sentencia. Eso es parte de la consecuencia de su pecado. Esperen el momento y el tiempo y Dios les dará a sus esposos. Pero no se dejen llevar por esa corriente del liberalismo que hoy estamos viviendo. Y todo eso es consecuencia de lo que la mujer hizo. Pero viene la otra sentencia, la tercera, sobre el hombre, sobre Adán. Capítulo 3, versículo 17 al 19. Vamos a ver si lo encuentro. Muy bien. Bien, aquí está. Versículo 17 al 19, referente al hombre. Y el hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Terrible. Aquí el hombre lleva la parte más difícil, lo peor, porque aquí dice, te mandé diciendo que no lo comieras, no comerás de él, maldita será primero por causa de la desobediencia del hombre. Mire que no estoy defendiendo a la mujer, no fue por causa de la mujer que vino todo lo que vino. El culpable al final era el hombre, porque si él se hubiese rehusado, nada de esto pasa, nada. Dios, siendo Dios, algún nuevo plan habría desarrollado, no sé cuál, pero porque el muy bruto, el muy tonto, obedeció a su mujer, vino la consecuencia sobre toda la tierra. Es decir, la tierra es maldita por causa del hombre. No, pero es la mujer. No, es la serpiente. Sí, ellos tienen responsabilidades y ya les hemos dicho cuáles fueron las consecuencias de su irresponsabilidad. En el caso de Eva, y de la serpiente por su maldad. Y de Satanás, porque en el aspecto espiritual, Satanás es un rastrero. Satanás vive una vida rastrera. Vive comiendo polvo, vive embulléndose a los hombres. Vive sin moral. El diablo es mentiroso, es destructivo. Eso es el diablo, un rastrero. Pero la mujer pudo haberlo evitado y no lo hizo. Pero el hombre aún peor todavía, porque por causa de su pecado, toda la tierra fue maldita. Y dice, no comerás de ella, de él. Maldita será la tierra por tu causa y con dolor comerás de ella todos los días de tu vida.
Y a partir de allí el hombre ha tenido que ganarse la vida con el sudor de su frente. ¿Cómo era la vida del ser humano antes? Yo supongo que el hombre, Dios le había entregado en el huerto todo, frutos, animales, ríos, todo, lo tenían todo. ¿Cómo lo administraban? No lo sé. No sé cómo era la mecánica. Quizás el hombre tenía la capacidad de movilizarse a la velocidad de la luz, del rayo. Quizás el hombre podía aparecer aquí y desaparecer y aparecer en otro lugar. No lo sé. Tenía todas esas facultades, todos esos atributos. Pero cuando peca contra Dios, todo eso le es quitado. Por eso dice, fue destituido de la gloria de Dios. De todas esas grandezas que Dios le había entregado. Y a partir de allí, el hombre tiene que trabajar duro hasta el día de hoy. Trabajar duro para ganarse el pan diario. Esa es la situación por la que hoy se está viviendo. Y todos nosotros. Entonces, queridos amigos, luego visto todo esto, ya para ir concluyendo esta reflexión de esta noche un poco larguita, pero era necesario. Luego, habiendo hecho este breve recorrido a través del libro de Génesis, mire que nos hemos enfocado exclusivamente en Génesis, porque allí es donde encontramos las respuestas a muchas de nuestras interrogantes. ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué lo otro? En Génesis vamos a encontrar el origen del mal. Perdón, vamos a encontrar el origen del bien, pero también vamos a encontrar el origen del mal. Y cómo todo fue desarrollándose de manera que el perjudicado era el hombre y todo lo que le rodeaba. Los animales dejaron de ser inocentes. El león comenzó a devorar animales. Todo lo que existía en la tierra se convirtió en animales carnívoros y así sucesivamente. Pero a partir de todo esto que les acabo de mencionar, a partir de allí se inicia, como dije hace un momento, la lucha encarnizada entre el bien y el mal. La simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. Satanás desde entonces ha querido y ha tratado de destruir al hombre. Escuche, al hombre y la creación de Dios que fue para el hombre, para la gloria de Dios. Y es allí donde tenemos que ir a las consecuencias posteriores y observamos cómo comienza los hombres a multiplicarse, cómo le nace a Eva y a Adán, Caín y Abel, cómo Caín mata a su hermano. Vamos a observar cómo la maldad se multiplica en el mundo al punto de que Dios tiene que intervenir de manera drástica. Y observamos que la maldad era tan grande en el capítulo 6 de Génesis que Dios tiene que intervenir. Ahí comienza la lucha entre la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. Porque Dios necesitaba buscar una manera de restablecer su reino sobre la tierra con hombres santos, hombres que obedeciesen su verdad. Y para ello Él comienza a clasificar, si se utiliza el término. Dios quería que todos se salvaran, pero era imposible. Era imposible que eso se lograse, ya que el hombre, su mal, era continuamente hacer mal. Dice la Biblia en el capítulo 6 de Génesis, verso 1. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y le nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Aquí entramos en un conflicto teológico. Hay muchas escuelas
de interpretación que dicen una cosa y otras dicen otra cosa. Yo en el principio, y eso fue lo que se me enseñó, pero estudiando la Biblia y analizándola y buscando maneras de convencerme a mí mismo que estaba equivocado, me di cuenta que sí lo estaba. Lamentablemente muchos de los que vean este video dirán lo mismo o inclusive se pondrán en contra mía, porque fue lo que se me enseñó. Como dispensacionalista, que son prácticamente la mayoría de las iglesias evangélicas, yo como dispensacionalista creía esto. Y puede ser que esté equivocado, puede ser, y si lo estoy, pido perdón a Dios. Pero esto se trata de interpretación. Esto no tiene que ver nada con la salvación. La salvación está intacta, pero se trata de la interpretación. La interpretación está formada de una forma y de fondo. Y eso es lo que importa, la interpretación. Pero yo creo que lo que dice Génesis capítulo 6, versículo 2, tiene que ver con cuando habla de los hijos de Dios y las hijas de las mujeres, de los hombres. Habla de dos cosas: los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Lo vuelvo a leer. Léalo conmigo. Que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres. Antes decíamos nosotros que los ángeles eran asensuales, que no tenían sexo. Y yo pienso que es así. Pero también creo que ellos utilizaron una mecánica que yo desconozco. Tratándose de Satanás, que es el que está detrás de todo esto, la simiente de Satanás, yo no dudaría que él utilizara alguna mecánica biológica, física, no sé, espiritual. Utilicemos todos los términos para que este pasaje bíblico lo podamos interpretar de la manera en la que yo ahora lo interpreto. Cuando habla de los hijos de Dios, estaba hablando de ángeles. Pero estaba hablando de ángeles caídos. Estaba hablando de ángeles que de alguna manera, guiados por Satanás, incurrieron y bajaron a la tierra y enamoraron a las hijas de los hombres y tuvieron sexo con ellas. Usted dirá, pero pastor, no tiene sentido lo que usted dice, porque usted dice que los ángeles no tienen sexo, son asensuales. Y ahora usted dice que tuvieron sexo. Oye, el hecho de que ellos no tuviesen sexo y sentimiento no los exime de que pudiesen practicar eso. Y yo creo que fue así. Hubo una relación entre los ángeles caídos y las hijas de los hombres. Y a raíz de esta aberración genética, surgieron lo que se conoce como los Nefelí, los gigantes. Y sigo leyendo. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días. Y esos gigantes son producto, seguramente, de esta relación antinatural, de esta relación aberrante entre los ángeles y las hijas de los hombres. Ahora usted entiende lo que estoy tratando de decirle, que cuando Dios le dice en el capítulo 15 a Adán y a Eva que que la simiente de la serpiente iba a tener una batalla constante, estaba hablando que Satanás de alguna manera iba a tratar de infectar genéticamente a los seres humanos para destruir al ser humano y para que el propósito y el plan de Dios no se cumpliese. Cuando se habla de que habría una constante lucha, estaba refiriéndose a esto. Lo vuelvo a leer, Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya.
Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Desde entonces, hermano, en ese verso bíblico, en ese pasaje bíblico, vamos a encontrar una revelación tremenda. Allí se concentra todo este misterio que estamos viviendo, toda esta maldad que estamos viviendo, esta lucha constante entre el bien y el mal, donde Satanás está buscando la manera de que el propósito, el plan de Dios se cumpla. ¿Y qué manera más diabólica, y no podemos negar genial, pero diabólica, terrible? Y es que los hijos de Dios, siendo los ángeles, bajaron a la tierra y se allegaron a las mujeres y concibieron las mujeres de esa relación. Y de allí entonces surgen los gigantes, porque da un salto el verso bíblico, la narración bíblica, y dice del verso 3, dice, había gigantes en la tierra en aquellos días y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Cuando se llegaron estos hijos de Dios, estos hijos de Dios a las hijas de las mujeres, le nacieron gigantes. ¿Y quiénes, repito, quiénes eran esos hijos? Los ángeles. Hay un pasaje bíblico en Job que dice que venían los hijos de Dios a Dios, venían a presentarse delante de Dios. Y entre ellos, ¿quién ustedes creen que se presentaba también? Dice, y venían los hijos de Dios, porque Satanás, perdóneme, era crianza de Dios. Dios lo había creado a él también. Y supongo que él también era considerado como un hijo. Y él era un ángel que servía a Dios. Era un ángel puro. Después de Dios, quizás en jerarquía era el máximo ángel. Pero su osadía, su odio contra Dios, más que su odio, su deseo de tratar de ser como Dios, lo llevó a donde lo llevó hasta el día de hoy. Y Satanás no se ha cansado ni se va a cansar. Él se ha querido vengar siempre de Dios. Y la manera de hacerlo muy sutilmente es a través de la simiente de él que ha insertado, que ha inseminado en los corazones de los hombres. Y observamos entonces que cuando esto se da, que los ángeles se allegan a las hijas de los hombres y les nacen gigantes, la maldad creció. Lo vuelvo a leer. La maldad creció. Y dice, y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he criado desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. A raíz de toda esta aberración, Dios dice, no puedo más. ¿Qué sucedió en esos del capítulo 6, del verso 1 al verso 8? ¿Qué sucedió? ¿Cuántos años pasaron? No lo sé. Pero lo cierto es que Dios se arrepintió, Dios se cansó. Era tanta la maldad después de que los ángeles caídos se acercaron, se allegaron a las mujeres que le nacieron gigantes. Hubo tanta aberración, tanto mal, que Dios dijo, no puedo más, voy a raer, voy a destruir la humanidad. Y es ahí donde entonces Dios escoge un hombre que sí le temía a Dios, Noé. Encontró algo de inocencia en ese hombre. De ahí en adelante todo lo demás, anterior, posterior, eran perversidades por todas partes. Ahí surgen los homosexuales, ahí se producen los movimientos que hoy vemos. Eso de la ideología de género no es nada nuevo. Eso viene desde allí, con otros nombres, sí, pero es lo mismo, porque es el mismo espíritu, es la misma simiente, la simiente de Satanás. Y Dios tiene que destruir el mundo con un diluvio. Y así sucede. Viene un gran diluvio sobre el mundo y arrasa con todo. Con animales, y ni se diga con los seres humanos y con los gigantes. Todos perecen. Todo.
Y es ahí donde yo me he preguntado, ¿dónde surgieron los demonios? Todo esto son especulaciones, atención, puede que sea cierto como puede que no sea así. Pero esto gana mucho puntaje, pensar que antes los demonios no existían. Porque los ángeles caídos no son demonios, son ángeles caídos. Cuando alguien se endemonia, decimos está endemoniado, pero jamás decimos alguien está angelizado. Así que ángeles caídos y demonios son dos cosas diferentes. Así que yo creo y propongo que después del diluvio, a raíz de la muerte de los gigantes, de allí, esos espíritus se convirtieron en lo que hoy conocemos como demonios. Entonces, queridos amigos, queridos hermanos, desde entonces, a través de la historia bíblica, vamos a observar cómo Satanás ha tratado de diluir, de destruir la simiente de la mujer. Y cuando creyó que lo había logrado con la muerte de Jesucristo en la cruz, es ahí donde se entera, pienso yo, que fue su más grande error. Por eso hoy Satanás está enojado, porque sabe que su fin está cerca, porque Cristo lo derrotó, la simiente de la mujer. Pero durante todo ese periodo ha existido una batalla constante, ha existido la luz y las tinieblas, ha existido lo bueno y lo malo. Han existido los conflictos en familias, los divorcios, los adulterios, las fornicaciones, las borracheras, las drogas, todo se desprende de allí. Es una lucha entre el bien y el mal, entre la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. Por eso ahora vamos a entender por qué Dios escoge a Noé. Pero pareciera que algunas de las esposas de los hijos de Noé, alguna de repente tenía la simiente de la serpiente. Porque luego que termina el diluvio, Noé, pero con la destrucción del mundo de aquel entonces, la maldad no cesó. Noé sale del arca, establece un nuevo orden, se distribuyen por toda la tierra. Noé celebra y se embriaga y comenzamos a ver la descendencia de los hijos de Noé, cómo se distribuyen por todo el mundo entero. Y así sucesivamente vamos a observar cómo luego Nimrod trata de construir la torre de Babel y cómo todo comienza a degenerarse nuevamente. Ya no existían los gigantes como tales, pero existían esos espíritus, esos demonios que buscaban cuerpo y manera de cumplir quizás la agenda de la simiente de la serpiente. Y observamos cómo el mundo comienza nuevamente a evolucionar, pero no para bien, sino para mal. Y en medio de eso Dios luego escoge a un hombre, no a una nación, porque la gente me dice, Dios escogió a Israel. Bueno, yo lo digo así, yo pienso que no escogió a Israel, Dios escogió a un hombre llamado Abraham. Y en él todos nosotros somos bendecidos por la fe de ese hombre. Pero Dios escoge a Abraham para levantar una nación. Pero ¿cuál era el propósito de Dios? Observe, siempre cuando Dios comienza a escoger un hombre es para perpetuar, para que el propósito de él se cumpla. Pero paralelamente, a medida como Dios va levantando un hombre, una nación, luego levanta un caudillo llamado Moisés. Primeramente levanta las 12 tribus, luego levanta un caudillo de nombre Moisés, luego levanta los jueces, levanta los reyes. Todo paralelamente, siempre la simiente de la serpiente iba aparentemente deteniendo y destruyendo el plan de Dios. Y Dios levanta a Israel, levanta a este pueblo para cumplir su propósito, para restablecer orden, restablecer su reino. Pero Israel no cumplió. Y a través del tiempo Israel entra en la idolatría, en la desobediencia, y son totalmente aniquilados. Por una parte, el reino del norte, las 10 tribus, son llevadas, son asimiladas por los asirios, si no me equivoco.
son totalmente destruidos, desaparecen y se confunden entre tribus, pero solamente queda el reino del sur, con Jerusalén como capital, el reino del norte, Samaria como capital. Y aún así Dios levanta reyes que le teman, pero también habían reyes perversos y malos. Pero a medida como el plan y el tiempo iba pasando, siempre la simiente de la serpiente estaba paralelamente allí, combatiéndoles. ¿Combatiendo a quién? A Dios, para que no se cumpliese el plan. Y durante toda la historia de los reyes, de los profetas, hasta llegar al Nuevo Testamento, en el tiempo de Jesucristo sucede lo mismo. Pero es Cristo quien va a poner un alto, un antes y un después. Cuando se cumple Génesis 3:15, donde la simiente de la serpiente va a herir a Cristo, pero donde Cristo le va a aplastar la cabeza, donde Cristo derrota a Satanás. Satanás ya fue derrotado. La simiente de la serpiente fue derrotada a través del sacrificio de Cristo. Pero aún así, Satanás sigue dando colazos. Aún él existe, está en este mundo, es el príncipe de este mundo y él va a hacer todo lo que esté de su parte para destruir a los hijos de Dios. Romano, para destruir. Y así sucesivamente hasta que en el tiempo de los reyes persas, medos persas, Ciro y Darío y Artajerjes, le dan un cierto aire a Israel para que regresen y reconstruyan los muros y el templo. Pero aún así, hermanos, cuando llegan al tiempo de Jesucristo, ellos tampoco entendieron que el Mesías, que la simiente de la mujer que destruiría a Satanás estaba entre ellos y ellos le crucificaron. Satanás quiso destruir la simiente de la mujer que era Cristo. Pero aún así Cristo se levantó entre los muertos y nos ha dado vida y vida en abundancia. Y aún así Israel no lo entendió y fueron destruidos en el año 70. Fueron totalmente barridos, el templo destruido y la ciudad. Y terminó el sacrificio y terminó todo el orden sacerdotal. Y así hasta el año 48 que Israel regresa a su tierra. Ya no como el Israel histórico que conocimos. El Israel histórico terminó. Ahora existe el Israel como Estado, como nación. Que ese otro tema que podemos tocar en su momento también. Pero para ir concluyendo, queridos hermanos, como les decía, hemos tomado bastante tiempo en esta reflexión. Lo cierto es que Dios nos habla y nos indica que hay una constante batalla entre el bien y el mal. Ahora entendemos por qué el Señor les decía a los reyes: maten a todos, destruyan a las tribus que estaban en Canaán, a los cananitas, a los moabitas, a los filisteos, a los amorreos, a todos esos. Dicen, mátenlo, destruyanlo. Y uno dice, qué Dios más sanguinario, qué Dios más perverso. No era un Dios perverso ni sanguinario, era doloroso para él. Pero era necesario, Dios quería aniquilar genéticamente a toda raza que tenía la simiente de la serpiente. Esa era la idea de Dios, destruyan todo. Pero algunos reyes como Saúl se creían mejor que Dios y no lo hicieron, y así sucesivamente. Dios siempre tendrá razón. Cuando Dios da una orden es por nuestro bien. Ahora entendemos por qué Dios decía, maten a los ancianos, maten a los niños, porque dentro de ellos estaba la simiente de Satanás y crecerían y serían un obstáculo para el propósito de Dios. Queridos amigos, queridos hermanos, esta es la reflexión que he querido traer en esta noche. La simiente de la serpiente. Aún Satanás, sí, fue derrotado por Jesús en la cruz, pero aún Él existe. Y mientras que Él tenga la libertad momentánea que Dios le ha dado, inclusive la Biblia dice que Él es el príncipe de este mundo, nosotros vamos a tener lucha, vamos a tener batalla.
y Satanás va a tratar de deformarnos, va a tratar de tener injerencia en nuestra familia, en nuestras vidas. Satanás va a tratar de contaminarnos a nosotros. Va a tratar de que nosotros hagamos lo que él quiere. Ese es el propósito, esa es la visión, ese es el comportamiento de la serpiente, de la simiente de la serpiente. Pero va a llegar el día en que Satanás una vez por todas será echado al lago de fuego. Pero por el momento vamos a tener esta lucha contra demonios, como dice Efesios capítulo 6. Tendremos luchas contra demonios, potestades, gobernadores de los lugares celestiales, de los lugares celestes, perdón. Esa es la lucha que tenemos y esa lucha no ha cesado ni va a cesar hasta que Cristo diga basta ya. Y eso está a punto de suceder, queridos amigos. Está a punto de suceder. Que Dios nos ayude. Que el Señor Todopoderoso nos dé la fuerza para seguir adelante. Estos tiempos que estamos viviendo nos muestran de que estamos viviendo como los días de Noé. Solo que en los días de Noé Dios destruyó con diluvio. Uno dice por la maldad de los hombres, sí. Pero si usted observa por el estudio que hemos hecho, el análisis, era para destruir la simiente de la serpiente. Pero no se logró como se quería. Y hasta el día de hoy todavía esa simiente sigue dándonos la batalla. Y mientras que estemos en este mundo, estamos expuestos a ser contaminados. No nos dejemos, hermano. Luchemos, trabajemos y proclamemos el Evangelio hasta lo último de la tierra. Porque en Cristo somos más que vencedores. Buenas noches. Cualquier comentario, por favor, hágalo allí en la cajilla de YouTube y estamos a la disponibilidad de ayudarle y de aclararle algo que usted no haya entendido. Desde Bruselas, fuimos Reflexiones de Medianoche. Saludos y bendiciones.